universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna. De nuevo, buenas tardes a todos, a aquellos que nos acompañan en esta serie de estudios del alcohol y la Biblia. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta serie que ya se ha alargado bastantito, pero espero que toda esta información que estamos viendo les sea de ayuda para que usted pueda tomar una decisión y pueda estar firme en lo que usted cree, en lo que usted ha decidido. Nuevamente, mi intención no es forzar a nadie en lo absoluto, cada quien dará cuentas a Dios por lo que hace. Mi intención simplemente es proveerle la información. Usted considérela, analícela, sea honesto con esa información. Y si para usted no es suficiente, bueno, usted sabrá lo que hace, usted sabrá qué decisión toma. Así es que hemos estado viendo el alcohol y la Biblia y por qué muchos de los pasajes que hablan en cuanto al alcohol han sido mal interpretados. Los hemos estado explicando a lo largo de esta serie. Y hoy nos toca ver uno más, que es 1 Timoteo 3:8. La frase en especial cuando dice en Reina Valera, no dado al mucho vino. No dado a mucho vino. Vamos a entrar a esta clase, a esta explicación. Bien. Eso es lo que vamos a estudiar en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8. Uno de los requisitos para los diáconos es que no sea dado al mucho vino. No dado al mucho vino es una de las frases favoritas que mantienen o que sostienen el punto de los moderacionistas, de aquellos que dicen que sí se puede beber alcohol y que la Biblia lo autoriza de una forma moderada. Pues dicen que en este pasaje, al decir no dado al mucho vino, entonces está infiriendo que sí podemos ser dado a menor cantidad de vino, ¿verdad? No a mucho, pero a algo permitido, algo, dicen ellos, con moderación. Esa es la idea. No dado al mucho vino es una de las frases favoritas de los que mantienen este punto, como les decía, del vino fermentado. Pues dicen ellos, el pasaje dice no mucho, entonces poco, pues sí es permitido. Entonces, esa es la idea para mencionar este pasaje de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8. Vamos a ver los pasajes en Reina Valera. Dice 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Ahí está, no dados a mucho vino. Entonces dicen, si dice que la restricción es mucho, entonces poco sí está permitido. No codiciosos de ganancias deshonestas. Pero vamos a contrastarlo con lo que el mismo apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice de los requisitos en cuanto a los obispos. Dice, pero es necesario que el obispo, en 1 Timoteo 3, pero en el versículo 2 y 3, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Una de las características dice sobrio, debe ser prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. En Tito 1, 7 al 8, capítulo 1, versículo 7 al 8 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio. ¿Ok? Aparecen no dado al vino y sobrio, tanto en 1 Timoteo 3, del 2 al 3, como en Tito 1, del 7 al 8. La palabra que debe ser sobrio y no dado al vino. Pero aquí es donde viene la confusión. ¿Por qué en cuanto a los ancianos se pide que no sea dado al vino, pero en cuanto a los diáconos se dice que no dado a mucho vino? Pareciera ahí que hay una doble moral. Si es así como dicen las personas que quieren justificarse por esto, pues tendrían que
lidiar con esta aparente doble moral. Porque por un lado diría, bueno, no dado al vino, si ellos entienden cómo es el primer punto que hemos estado repitiendo a lo largo de toda la explicación. La palabra oinos es una palabra genérica que puede referirse a vino fermentado como a vino no fermentado. Hay que investigar el pasaje, ver el contexto y analizarlo para ver a qué tipo de vino se refiere, porque la palabra oinos por sí mismo, vino, puede hacer referencia a fermentado o no fermentado. Entonces, si ellos parten desde este principio en 1 Timoteo 3:8 y en 1 Timoteo 3:2 al 3, habría ahí una doble moral. ¿Por qué? Porque primero se le exigiría a los ancianos o a los obispos que no tuvieran nada que ver con el vino, si es alcoholizante, ¿verdad?, o intoxicante. Y luego diría a los diáconos, no, ustedes sí, un poco, nada más que no sea mucho. Entonces, pareciera ahí una doble regla, una doble moral, podríamos decir así, por así llamarlo, ¿verdad? Hay un doble estándar moral en estos pasajes. Un obispo debe ser, entre otras cosas, sobrio, ¿verdad? Sobrio es que siempre esté en sus 5 sentidos, por lo cual borracho queda descartado. Es decir, me paroinos, es decir, no asistir a los lugares de copas ni a las fiestas. 1 Timoteo 3:2 al 3. La palabra esa que aparece ahí, me paroinos en griego, hace referencia a no solamente no tomar vino, sino no estar ni siquiera cerca de lugares donde se bebe vino. Dice como fiestas o cosas así. Debe negar su presencia y sancionar lugares y asociaciones que podrían tentar su abstinencia o la de otros. La frase en el versículo 3 consiste de 2 palabras griegas, me paroinos, y traducida literalmente significa que el anciano o el obispo no debe estar al lado del vino, ni siquiera cerca del vino. O cerca del vino o en el vino, según Vine, 1966, página 146, o Robertson, que dicen lo mismo. Entonces, me paroinos nos da la referencia que ni siquiera debe estar cerca de esos lugares donde la gente bebe vino en exceso. La abstinencia entonces para los obispos o ancianos y pastores, y la moderación para los diáconos. ¿Será esta la conclusión? Que para Pablo le estaba diciendo a los ancianos, ustedes sí, ni siquiera se acerquen, ustedes no estén cerca ni siquiera de esos lugares donde se toma vino en exceso, o estén en el vino, o cerca del vino, o al lado del vino, no estén ni siquiera cerca del vino. Manténganse sobrios. Y a los diáconos que les diga, bueno, pues ustedes con moderación está bien. Pues como que hay un doble estándar ahí. Hay un doble estándar porque lo que es malo delante de Dios para los ancianos, obviamente es malo delante de Dios para los diáconos y para todos los cristianos que siguen la misma regla. Entonces lo malo para un anciano es igual de malo, pecaminoso para cualquier otra persona. Entonces pareciera haber como un doble estándar del apóstol Pablo. ¿Hay un doble estándar en estos pasajes? Pues no. Mientras un obispo no debe tener ninguna adicción al vino, un diácono puede ser moderadamente adicto al vino, pues no. Esto apenas si podríamos decir que tiene sentido. Pablo no está estableciendo un doble estándar de conducta moral, porque les digo, lo que es malo bíblicamente en la Biblia es malo o prohibitivo para todos. En otras palabras, un ejemplo. La mentira es prohibida ante Dios, es un pecado delante de Dios, es igual de malo que un anciano mienta, es igual de malo que un diácono mienta, que un miembro de la congregación mienta, que un predicador mienta. Es mentira. Y la mentira está castigada por Dios, sea quien diga esta mentira. Entonces no podemos decir que el vino, por un lado, está prohibido para los ancianos y por otro lado está permitido para los diáconos.
Si estamos hablando del mismo tipo de vino, ¿verdad? Si partimos de la presuposición de que aquí vino es fermentado, un tipo de vino fermentado. Porque tenemos varias posibilidades. Podemos pensar que en ambas menciones, en 1 Timoteo 3:8 y 1 Timoteo 3:2-3, en cuanto a los ancianos y a los diáconos, los requisitos, que ambos se refieran a vino fermentado. O opción número 2, que ambos menciones de vino, de la palabra oino, se refiera a jugo de uva, vino no fermentado. Opción número 3 podría ser que en 1 Timoteo 3:8, en cuanto a los diáconos, se refiera a jugo de uva, y en 1 Timoteo 3:2 para los ancianos sea vino fermentado, o viceversa. Tendríamos 4 opciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la que a cuál está haciendo referencia el apóstol Pablo? Porque si es jugo de uva, pues no tenemos ningún problema, ¿verdad? Tanto el anciano debe estar lejos del jugo de uva, y el diácono no debe exagerar en su consumo de jugo de uva. Pero si es vino fermentado, pareciera ahí un doble estándar moral. Ahora, si fuera la tercera opción, que en cuanto a los ancianos es vino fermentado y en cuanto a los diáconos es jugo de uva, pues tendría más sentido el pasaje, porque a los ancianos se les restringe y se les pide alejarse del vino fermentado, y a los diáconos se les prohíbe no exagerar del consumo del jugo de uva. ¿Ok? Viceversa no tendría sentido, porque entonces a los ancianos, si fuera en la última opción que dijimos, entonces a los ancianos, si para los ancianos fuera oinos como jugo de uva, sin fermentar, vino sin fermentar, pues se le pediría a los ancianos alejarse de todo tipo de jugo de uva, y a los diáconos se les permitiría beber vino fermentado, lo cual no tiene mucho sentido. Bien. ¿Por qué entendemos, o por qué entiendo yo, al menos en mi caso, que el apóstol Pablo, bueno, no solamente yo, también varios hermanos, llegamos a esta conclusión de que Pablo no estaba haciendo referencia ni en el requisito para los ancianos, ni en el requisito para los diáconos a vino intoxicante, sino a jugo de uva? Porque lo sabemos. Bueno, Pablo no pudo haber cambiado de opinión de un pasaje a otro, o de un escrito a otro. Si algo es malo en sí mismo, es malo en todos los escritos que Pablo hubiera mencionado. Si Pablo estaba mencionando lo que es malo en cuanto al vino fermentado, pues lo mencionaría en cada uno de los pasajes. Y vemos, por ejemplo, a los ancianos. 1 Timoteo 3:2 les dice: sean sobrios, o sea, que estén siempre en sus 5 sentidos, sin intoxicación en su cuerpo, no dado al vino, nefalaios, ¿verdad? Que no se ha dado el vino, ni siquiera estar cerca de este, me paroinon, ¿verdad? Entonces, ser sobrio, ni siquiera está cerca del vino, le dice Pablo a los ancianos en 1 Timoteo 3, o a los obispos, 1 Timoteo 3:2-3. Luego a los diáconos, en 1 Timoteo 3:8, dice: no dado a mucho vino, me oinon polo, ¿verdad? Entonces, vemos ahora, aquí está la frase de discusión, que aquí parece como que Pablo les está diciendo, bueno, sí pueden tomar vino en cierta cantidad, fermentado, ¿verdad? Pero lo vemos a las esposas de los ancianos o de los obispos, dice 1 Timoteo 3:11, que sean sobrias. Ellas también deben de estar todo el tiempo en sus 5 sentidos, como lo deben de estar también sus maridos, ni siquiera cerca del vino. Entonces tenemos ya ahí 3 citas a los obispos: no te estés cerca del vino, no debes de estar sobrio todo el tiempo. Tenemos a las esposas o a las ancianas, o a las esposas de los obispos, no dadas deben de ser sobrias, 1 Timoteo 3:11. Y tenemos el que estamos discutiendo, 1 Timoteo 3:8, que dice: no dados a mucho vino. Entonces parecería que le prohíbe a los ancianos, prohíbe a sus esposas a estar cerca del vino, o no estar con sobriedad, y a los diáconos pareciera que les dice que ellos sí pueden. Y lo vemos en Timoteo, 1 Timoteo 5:23,
que a Timoteo, que sabemos, lo estudiamos la semana pasada, que era abstemio, ¿verdad? Que solamente tomaba agua, y Pablo lo tiene que animar a que tome un poco de vino por causa de sus constantes dolores estomacales o sus enfermedades. Y vemos que se le dice un poco. Sin embargo, si el vino de Timoteo y el vino de los diáconos en 1 Timoteo 3:8 es el mismo tipo, ¿por qué a Timoteo le dice que solo un poco y con la finalidad de curar su enfermedad? Y a los diáconos les estaría diciendo, ustedes sí pueden beber mucho mientras no sea en exceso. Hay otra contradicción ahí. Como que ya no vamos de acuerdo. Ancianos no, las ancianas tampoco, Timoteo solamente un poco. Pero los diáconos, ellos sí. Pues está muy raro. Luego vemos en Tito 2:2, mismo apóstol Pablo, a los hombres de edad avanzada, o sea, ya personas de edad, entradas en mucha edad, les dice que ellos también se mantengan sobrios, esto es, sin ninguna alteración, ¿verdad? Por beber vino fermentado, que se mantengan en sus 5 sentidos. Y a mujeres de edad avanzada, en Tito 2:3, dice que no sean esclavas del vino. Entonces, tenemos aquí ya una ilustración de qué era lo que pensaba Pablo en cuanto al vino. Pues vemos que no se estaba haciendo referencia no estaba haciendo referencia a autorizar para que los diáconos sí pudieran beber vino fermentado. Al contrario, ancianos ni cerca del vino, las esposas de los ancianos ni siquiera cerca del vino. Timoteo, muy poco y solo por tus constantes enfermedades. Y vimos que también el vino que le recomienda a Timoteo era el jugo de uva sin fermentar, de acuerdo a registros históricos. Luego, hombres de edad avanzada, manténganse sobrios, esto es, sin ninguna sustancia que altere sus sentidos. Y a las mujeres de igual manera, que no se vuelvan esclavas del vino. Entonces, no veo yo que Pablo esté autorizando, por medio de Timoteo, a los diáconos a que ellos sí puedan tomar vino en abundancias mientras no sea en exceso y se llegue a borrachera. No está haciendo eso. No lo está haciendo. Estaría en contradicción con todas las demás recomendaciones que el apóstol Pablo dio en cuanto a el uso de estas bebidas. Entonces, el contexto general de Pablo, si Pablo autorizó el uso de alcohol solamente con la condición de que fuera en pequeñas cantidades a Timoteo, como lo decíamos, y que fuera con propósitos única y exclusivamente medicinales, ¿por qué después cambiaría de opinión? Y diría, no, los diáconos que beban alcohol en grandes cantidades solamente eviten el exceso. O sea, pueden beber en abundancia, solamente eviten el exceso. ¿Se le hace lógico esta conclusión? Creo que no va de acuerdo con lo que Pablo recomendaba en cuanto al uso del oinos. ¿Es correcto si llegamos a esa conclusión de que un poco de vino se refiere a que los diáconos sí pueden beber bebidas alcoholizantes mientras no lleguen a la ebriedad? Entonces, un poco de adicción estaría diciendo Pablo, no te preocupes, Timoteo, deja que los diáconos sean un poco adictos, nada más poquito, que no sean mucho. Pero el problema es que la adicción es algo intrínsecamente malo. Siempre es malo, es moralmente mala, ya sea moderada o excesiva. Argumentar que no adicto a mucho vino permite una adicción moderada a las bebidas alcohólicas es adoptar un método peligroso de interpretación. Tal interpretación se basa en la suposición de que lo que está prohibido es mucho. O sea, mucho está mal, poquito está bien. Es automáticamente permisible en poco, dicen, ¿verdad? O sea, poquito está bien. Lo que se declara malo, dicen ahí, en exceso, es naturalmente bueno con moderación. Entonces, si algo en exceso es malo, con moderación está bien. Este método de interpretación bíblica es absolutamente indefendible. Nadie va a ir por esa interpretación a la hora de trazar las escrituras.
No podemos ir con una regla de interpretación. Lo mucho está mal, lo poquito está bien. No importa que la Biblia diga que es intrínsecamente malo, o que en sí eso que se está haciendo o que se está realizando es malo, mientras no sea mucho. No podemos ir con ese método de interpretación, es indefendible. No podemos asumir automáticamente que lo que es ilegal en exceso sea legal con moderación. Es más, hasta en las leyes humanas eso es absurdo, ¿verdad? Lo que es malo es malo. No podemos decir que si es poquito deja de ser malo. Ahora, ¿es correcto un poco de adicción? Primero, vamos a dar un ejemplo. Cuando Salomón dijo una frase similar: no hagas mucho mal. Esto está en Eclesiastés capítulo 7, 17. ¿Verdad? Algunas otras versiones dicen no hay que pasarse de malo, no seas demasiado impío. ¿Verdad? La Biblia, lenguaje actual. Entonces, ¿quiso decir acaso Salomón que una persona puede, con la aprobación de Dios, ser moderadamente malo? Y está bien, no hay problema. O sea, Salomón está autorizando, o sea, con la autorización de Dios, diciendo, bueno, mientras no seas muy, 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 muy malo, está bien. Puede ser poquito malo y no hay problema. No. Salomón no está diciendo que podemos ser malos con moderación. Ser malo es ser malo todo el tiempo. Esto lo encuentran en Eclesiastés 7:17. No hagas mucho mal, entonces sí podemos hacer poquito mal. O no peques mucho, entonces sí puedo pecar poquito. No, ese método de interpretación no es correcto. No es una forma de interpretar honestamente la Escritura. ¿Okay? Entonces no podemos decir que Pablo a Timoteo le estaba diciendo, pues sí, que tomen bebidas embriagantes mientras no sea mucho, mientras sea moderado. Bueno, pues sería lo mismo en cuanto a lo que dijo Salomón, pues no seas muy malo, sé poquito malo. Y va a estar bien delante de Dios mientras sea poquito lo malo que haces. Pues obviamente no. Seguimos. ¿Es correcto un poco de adicción? Vamos a un ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando Pedro dijo que los paganos no entienden por qué nosotros como cristianos no corremos en el mismo desenfreno de disolución. 1 Pedro 4:4. Ahora, ¿pretendió decir acaso Pedro aquí a los cristianos que una carrera moderadamente de desenfreno es apropiada para un cristiano? O sea, no te desenfrenes mucho, o sea, no te vayas a pecar mucho como hace el mundo. Peca poquito como peca el mundo, nada más. Que sea así moderado. No, obvio que no. En otras palabras, el lenguaje puede condenar directamente a un vicio excesivo, una cantidad grande de una acción, sin implicar que la acción es permitida en un grado o cantidad menor. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Salomón dice, como estábamos leyendo, ¿verdad?, que no hagamos mucho mal, pues no nos está dando la autorización de hacer poquito mal. Obviamente nos está diciendo que nos abstengamos del mal. Igual, no correr en el mismo desenfreno que corre el mundo, tampoco no nos está permitiendo correr en poquito desenfreno. Obviamente no, son expresiones que se usan y no podemos ir a estudiar la Escritura y trazarla de esa manera. Como se pretende hacer en 1 Timoteo 3:8 al decir un poco de vino, perdón. No se ha dado mucho vino. Ahora, podríamos hacer lo mismo con otras actividades. Podríamos decir, es malo adulterar mucho, pero entonces adulterar poquito o adulterar con moderación está bien, está permitido. Mientras no sea mucho el adulterio, podemos adulterar poquito, porque es moderado el pecado. Pues obviamente no. Un ejemplo más extremista se podría decir, es malo si alguien asesina a muchas personas, pero si asesina con moderación, pues está permitido. Obviamente no. Claro que no. Este tipo de pensamientos de tratar de trazar la Escritura con esa forma de analizar, si usted es honesto, sabrá que no es correcto. Entonces, lo que es pecado para un anciano y es igualmente malo para un diácono, independientemente de la cantidad. Entonces, si es malo para un anciano, es malo para un diácono y para todo cristiano.
No podemos decir, no, él sí puede, él no puede. Sería como decir, no, yo sí puedo pecar, yo sí puedo adulterar, tú no puedes adulterar. Yo puedo adulterar moderadamente, tú no. Para ti está prohibido. No, lo que es prohibido para uno es prohibido para todos. Está prohibido delante de Dios. Eso es pecado delante de Dios. No hay como que peco poquito. Voy a robar, pero voy a robar poquito. Mientras robe poquito está bien. No, robo es robo. Entonces es pecado. No podemos estar jugando a si es mucho está mal, si es poquito está bien. No funciona así. No podemos trazar la escritura de esa manera. Ahora, si es vino fermentado, el que bebía un diácono, hay que entender que también hay otros principios que nos restringen el uso de bebidas alcoholizantes. Aunque usted pudiera probar con la Biblia de que la Biblia autoriza el uso de vino fermentado de forma recreacional, de forma de bebida social, etcétera, etcétera. Aún así, tendríamos otra restricción. Por ejemplo, encontramos en Romanos capítulo 14, versículo 21, un principio que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma y en Corinto, de decirles que debemos de cuidar a otros con nuestro ejemplo. Aunque aquello que tenemos delante de nosotros sea autorizado por Dios, pero eso puede hacer que alguien tropiece, debemos de evitarlo. Por eso les decía, aunque alguien lograra probar que el vino fermentado está autorizado por Dios como bebida social y recreativa, tendríamos todavía estas restricciones o estos principios. Romanos 14, 21 dice, bueno es no comer carne. ¿Podemos los cristianos comer carne? Sí, está permitido. Es lícito. No es pecado comer carne. Dice, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Obviamente, si usted pudiera probar con la Biblia de que cada vez que aparece en la Biblia vino se refiere a vino fermentado y que Dios lo autorizó para la bebida social, aún así usted debería de cuidarse para no ser tropiezo, para no ofender o hacer que su hermano se debilite. Como la carne sabemos que no es pecado comer carne delante de Dios, pero si eso va a ser tropiezo a mi hermano, entonces no lo coma, no lo beba. ¿Ok? Ni beber vino. Y esto puede hacer referencia a ambos tipos de vino. Puede estar haciendo referencia aquí a jugo de uva y a vino fermentado. ¿Por qué? Porque le voy a poner un ejemplo en nuestra sociedad hoy en día. Hay a la venta, por ejemplo, la mayoría, todas las cervezas, podríamos decir, casi el 99%, 99.9% de todas las cervezas que se fabrican tienen alcohol. Pero últimamente salió a la venta cerveza sin alcohol. Bien, sabemos que al no tener alcohol, pues es una bebida de la cual podríamos participar porque no tiene alcohol. Pero aquí está la restricción. Si alguien me ve con una de esas botellas, no va a ir a leer la etiqueta, va a ver que es una botella parecida a las botellas de aquellos líquidos que sí contienen alcohol, y él no se va a preguntar, a ver, déjame preguntarle si está bebiendo con alcohol y sin alcohol. Él va a dar en su mente, el hermano está bebiendo alcohol. Y quizás por yo tener esa bebida en mis manos, aunque no fuera alcohólica, voy a hacer que mi hermano tropiece, se ofenda, o se debilite, o termine alejándose de las cosas de Dios, diciendo, pues el hermano que nos trae las clases lo vi con la botella en la mano. No me lo cuentan. Y era de este color y de este color. Sí. Pero no se dio a la tarea de ver si tenía alcohol o no. Entonces, por eso dice, comer carne o beber vino, aunque sea vino sin fermentar, al tenerlo aquel hermano en una copa, en una reunión, en una fiesta, donde quizás nada más él tiene jugo de uva y todos los demás tienen vino fermentado, pues puede hacer que su hermano tropiece. Entonces sería mejor evitar beber ese vino, comer esa carne, para que su hermano no se ofenda o se debilite. El apóstol afirma este principio al final de su exhortación, a no comer ni beber cosas, aunque pudieran ser buenas en sí mismas,
Si con eso que vamos a comer o a beber vamos a hacer tropezar a otro, mejor no hacerlo. Como dijo él, no comeré carne jamás, dijo el apóstol Pablo. Si eso va a dañar a mi hermano, jamás comeré carne. Hablando de que podía dañarse la conciencia de los judíos porque ellos tenían prohibido comer, por ejemplo, carne de puerco, de animales inmundos, y dañaba su conciencia. Aunque sabemos que para los cristianos no hay esta restricción hoy en día en el Nuevo Testamento, pero para los judíos sí. Entonces, si eso podía hacer caer a mi hermano que venía del judaísmo en el tiempo del apóstol Pablo, pues no lo comas, no lo bebas, porque los vas a hacer caer, y eso es pecado delante de Dios. Ahora, en 1 Corintios capítulo 8, versículos 12 al 13, hablando también de la comer carne. Obviamente sabemos que en el contexto está hablando de lo sacrificado a los ídolos, pero el principio está ahí. El principio de cuidar la conciencia de mi hermano. Sea sacrificado a los ídolos o no, el principio es que hay que cuidar la conciencia, la salud mental y espiritual de nuestros hermanos. 1 Corintios 8, 12 al 13. De esta manera, pues, pecando, note, por comer carne que está autorizada por Dios, ¿podemos pecar? Sí, si con eso hacemos caer a nuestros hermanos. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecamos. Es una restricción. Aunque usted pudiera probar que la Biblia autoriza el uso de vino fermentado o alcoholizante para uso recreacional, usted aún así tendría este principio para cuidar a sus hermanos. Porque si usted con eso que está tomando o comiendo hiere la conciencia de su hermano, contra Cristo está pecando. Y usted dirá, pero hermano, no tenía alcohol lo que estaba tomando. Sí, pero lo hizo pensar que tenía alcohol. Debemos de cuidar la conciencia de nuestros hermanos. Contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No porque sea pecado en sí mismo el comer carne, sino porque esto puede hacer que mi hermano caiga. Ahora imagínense, si a los diáconos se les está diciendo que beban, que ellos pueden beber vino fermentado, dicen ellos, con moderación. ¿Qué tanto es moderación? ¿Un vaso? ¿2 vasos? Porque ya vimos que todas las personas terminan alcoholizadas o borrachas con diferentes cantidades, porque depende de su peso, de su estatura, de su condición física, de su salud, de cómo están sus defensas, etcétera, etcétera. Depende de mucho, de muchas cosas. Si es hombre, si es mujer, si está enfermo, si no está enfermo. ¿Cómo saber qué es lo correcto antes de llegar? Ahora imagínese un diácono bebiendo y no se dio cuenta y ya está embriagado. ¿Usted cree que sea pecado delante de Dios estar embriagado? Sí, la Escritura nos dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Podría Pablo estar autorizando este tipo de prácticas, poniendo en riesgo a sus hermanos que pudieran caer en la borrachera, condenándose a ellos mismos y a la vez siendo mal ejemplo para sus hermanos, debilitándolos, haciendo tropezar a sus otros hermanos en Cristo para que se alejaran o imitaran el ejemplo de los diáconos y terminaran también ofendiendo a Dios por medio de la borrachera? Pues obviamente no. Esa no es la finalidad. Por eso es un principio muy interesante esto de Romanos 14, 21 y 1 Corintios 8. Cuidar la conciencia de mi hermano. Y no porque, aunque fuera lícito, pero si eso hace caer a mi hermano, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y sería un tropiezo enorme para los diáconos beber vino fermentado, cuando los ancianos están dando el ejemplo de no beber vino fermentado, de estar lejos de situaciones donde se bebe vino en exceso, de alejarse de todo ese tipo de lugares. Pero los diáconos sí, un pésimo ejemplo dándolo a los demás hermanos. No, pues ¿cómo va a ser esto? Esto no es así. No funciona así. Si es vino fermentado, el que vivía un diácono entonces iba a ser tropiezo para otros. Esto no cabe la menor duda. Este principio deja saber que cualquier cosa que haga caer, este es el principio, sí, cualquier cosa que haga caer o tropezar a su hermano, debemos de abstenernos, sea carne, sea bebida, sea realizar alguna cosa o una conducta en especial. Hay que abstenernos por cuidar a nuestros hermanos.
Y esto obviamente no solamente era para los ancianos, también para los diáconos está la regla de si con lo que vas a ser mal ejemplo para tu hermano y lo vas a hacer caer, para ti también está prohibido. Y esto incluye a los diáconos. A todo cristiano, porque las reglas de Cristo son para todos los cristianos, diáconos, ancianos, predicadores, evangelistas, para todos. No son exclusivas para unos y para otros no, en cuanto a lo que es pecado y no. Usted quizás insistirá y dirá, bueno, pero no ha atacado el punto, porque el punto dice, no dado a mucho vino. A ver, ¿qué va a hacer con eso? Ahí dice, no dado a mucho vino. No me cambia las palabras, no me maree. Ahí dice, no dado a mucho vino. Ok. Justo. ¿Verdad? Vamos. Primero, la frase no dado a mucho vino no es una autorización para el uso de vino fermentado para uso recreacional, sino que es una restricción. Lea el contexto. Toda aquella persona que deseaba ser diácono, si esa persona era dado al vino, no iba a ser tomado en cuenta como diácono. No podía ser diácono. Aquí el pasaje no está diciendo los diáconos pueden beber vino mientras no sea mucho. No está diciendo eso el pasaje. Recuerde, se están mencionando los requisitos que debe de cumplir la persona para poder ser un diácono o nombrado como diácono. Y uno de esos requisitos o restricciones es que si esa persona o ese hermano es dado a mucho vino, no puede ser diácono. ¿Ok? Aquí no está hablando de que los diáconos pueden usar el vino de forma recreacional. No. Es una restricción, es un requisito que debe de cumplir aquel que quiere ser un diácono. Y ese requisito es no ser dado a mucho vino. No es la interpretación que se le está dando. No es la interpretación que se nos quiere hacer creer. Que sean sin doblez, que sean justos, que sean... bueno, está dando requisitos. Y uno de esos requisitos es que la persona que quiera ser diácono no puede ser dado al mucho vino. Aquí no está diciendo... es muy diferente decir, uno de los requisitos es que el diácono no debe ser dado al vino. Si es dado al vino, no puede ser diácono. Es muy diferente a interpretar el pasaje y decir, los diáconos pueden, ¿verdad?, beber vino mientras no se emborrachen. Es muy diferente. ¿Ok? Estamos pidiendo los requisitos, o Pablo está dando los requisitos a Timoteo para que esos requisitos los debe de cumplir cada persona que quisiera o deseara ser diácono. Y si era dado al mucho vino, pues no podía ser diácono. Debía ser una persona que no fuera dada a mucho vino. Y usted dirá, bueno, pues sí, pero a final de cuentas sigue haciendo referencia a la cantidad. Bueno, para allá vamos, permita. Puede señalarse aquí que esta calificación se considera necesaria en todas partes para un ministro de religión. Incluso los sacerdotes paganos, y esto es interesante, los sacerdotes paganos, incluso al entrar a su templo pagano, no bebían vino, según Blomfield. ¿Ya? Entonces preparaban estando sobrios para entrar a su servicio. El uso de vino y bebidas fuertes en todo tipo absolutamente estaba prohibido, y los ministros judíos de todo rango, ¿verdad?, las leyes de Moisés en el Antiguo Testamento, cuando se disponían a hacer un servicio a Dios o adoración a Dios, Levíticos 19, debían de estar sobrios. ¿Por qué? Porque por lo que le sucedió a Nadab y Abiú, que entraron alcoholizados al servicio, a ofrecer fuego extraño, y ofrecieron fuego extraño a Dios. ¿Por qué entonces debería ser más apropiado para un ministro cristiano beber vino que para un sacerdote judío? O sea, ¿por qué a un diácono que va a servir en las cosas de Dios, por eso se le nombra como diácono, él sí puede beber alcohol, mientras que los judíos que también iban a servir a Dios, todos los de la tribu de Leví, los sacerdotes, sumo sacerdote y los demás sacerdotes, debían de estar sobrios? ¿Por qué para un sacerdote o judío o a un pagano, un sacerdote pagano, debían de estar sobrios, y los del Nuevo Testamento pueden estar con cierto grado de alcohol en su cuerpo? ¿Será un ministro del Evangelio menos santo que ellos? ¿Tendrá un sentido más débil de la pureza de su vocación?
pues Barnes dice que esto no tiene sentido. Y sí, en realidad no tiene sentido. ¿Por qué los que ministraban en el servicio de Dios en el Antiguo Testamento se les pedía estar sobrios? Pero ahora nos quieren hacer creer que a los diáconos sí pueden estar no tan sobrios mientras no estén borrachos. Pues no tiene sentido. La santidad deberían de tenerla tanto el sacerdote como los que ayudaban, tanto los ancianos como los diáconos. Y obviamente los miembros, ¿verdad? Porque las reglas son para todos. Deberíamos estar en nuestros 5 sentidos, sobrios. Segundo punto, interesante, en cuanto ahí dice no ha dado mucho vino. Ahí en 1 Timoteo 3:8, mi conclusión es que Pablo está haciendo referencia a vino no fermentado. Y aún en el vino o en las cosas autorizadas por Dios, cosas buenas que no son malas en sí, porque recordemos que ya estudiamos en la Biblia que las descripciones malas en el Antiguo Testamento se hacen en referencia al vino fermentado, y las descripciones de buenas o buen vino, lo estudiamos en las bodas de Canaán, buen vino hacen referencia a vino sin fermentar o jugo de uva no fermentado. Ahora, tenemos esta misma restricción, dice, comer mucha miel no es bueno. Ahora, ¿comer miel es pecado? No. Es algo autorizado por Dios. Así como el jugo de uva es autorizado por Dios y es bien visto delante de Dios. Pero no es bien visto el exceso de aquellas cosas buenas que Dios nos ha dado. Inclusive de la comida, ¿verdad? Podríamos ir también con el ejemplo de la comida. La comida es buena, Dios nos la dio para nosotros. Pero irse a la glotonería, pues ya no está bien delante de Dios. Aunque no está prohibida la comida, sí está prohibida la glotonería. Un ejemplo, un paralelo que podríamos hacer para que entienda a qué me refiero con este punto es, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, aparecen 2 tipos de vino, si lo queremos ver así separados a grandes rasgos. La bebida con alcohol o fermentada, y la bebida no fermentada, que es jugo de uva, ¿verdad? O mosto. Y uno se condena en los pasajes del Antiguo Testamento, que es el fermentado, de lo cual ocasionaron tragedias, ¿verdad? Como ya lo estudiamos también. Y el otro se alaba por Dios, o se reconoce de parte de Dios como una bendición. Y es este jugo de uva no fermentado. Entonces tenemos que, por esencia, un vino, el fermentado, es llamado malo. Y el no fermentado es llamado bueno en el Antiguo Testamento. Ahora, igual la comida en el Antiguo Testamento. Bajo la ley de Moisés, hablando en el contexto de la ley de Moisés, no en nuestros días, en la ley de Moisés, los judíos podían comer carne de animales puros, limpios. Y en sí mismo ese tipo de carne era permitido por Dios, era buena, bien visto delante de Dios que ellos comieran ese tipo de carne. Pero había otro tipo de animales que eran llamados animales inmundos, entre ellos el cerdo, y esto estaba prohibido delante de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, no podía decir un judío en el Antiguo Testamento, bueno, comer cerdo es pecado, pero si como poquito, está bien. No, porque el comer carne de cerdo en sí mismo ya era pecado delante de Dios en el Antiguo Testamento. No importa la cantidad, mucho o poco. Lo bueno o lo malo se distinguía de cuál era la carne que estabas comiendo. ¿Era carne de animal limpio o carne de animal inmundo? Igual en cuanto al vino, ¿de cuál tipo de vino estás hablando? ¿Estás hablando de vino fermentado? Ni siquiera lo mires en la copa cuando rojea. Es como una serpiente que te muerde, es como veneno de áspides. Así se describe el vino fermentado. Pero si hablas de el vino no fermentado, como jugo de uva, bueno, en la Escritura se le llama que es una bendición de parte de Dios. Entonces no puedes decir, voy a ir al vino fermentado mientras tomo un poquito, está bien. No, sería como decir, voy a comer, en el Antiguo Testamento sería como decir, voy a comer carne de cerdo poquito, mientras no como mucho, pues está bien. No. Aún las cosas buenas que Dios autoriza, como la miel, que no es visto de parte de Dios como algo malo, pecaminoso comer miel. Sin embargo, en exceso no es bueno. Así como comida en exceso no es bueno, los excesos no son buenos. Las cosas buenas que Dios nos las ha dado para que las disfrutemos con moderación. Por eso, a Timoteo, Pablo le dice, no dado al mucho vino. Al jugo de uva exagerado en un diácono no es bien visto. Y ahorita lo voy a probar. ¿Por qué? Ahorita con registros históricos para que usted me entienda más por qué concluyó de esa manera.
Entonces ya vimos primer punto de no dar mucho vino. El primer punto no es una autorización para beber vino de forma social, sino es el requisito que tenían que cumplir aquellos candidatos a ser diáconos. Si aquel candidato era dado al vino, era descartado como diácono, ¿verdad? No está diciendo que los diáconos pueden o tienen la autorización de beber vino fermentado. Segundo, las cosas buenas en sí mismas, aunque son buenas y no son restringidas con Dios, como la miel, en un uso exagerado, pues no es autorizado por Dios. Tercero, vamos a la historia, para que entendamos por qué Pablo pudo haber dado esta recomendación a Timoteo en cuanto a los diáconos. Porque recuerden en el entorno en que vivían, en la época en que vivían. ¿Y a qué me refiero? Bueno, volvamos a los historiadores. Vamos a si había algo que se realizaba en aquellos tiempos con beber en exceso jugo de uva natural sin fermentar. Y sí había. Plinio describe con disgusto, o sea, no era algo bien visto, era algo mal visto ante la sociedad, el concurso de bebida. ¿De qué se trataba? Bueno, dice Plinio, en Historia Natural 14:28, dice que se otorgaba un premio a aquellas personas que podían beber más vino. Y está hablando de vino no fermentado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, mismo Plinio nos lo vuelve a decir. Dice en otra cita, para permitirse a esas personas tomar más, o sea, poder ingerir más, dice Plinio, reducimos su fuerza del vino por medio de un colador de lino. ¿Recuerda cuál era uno de los métodos para que el vino no fermentara? El colarlo, el exprimir suavemente las uvas y colarlo constantemente de las cáscaras, de las semillas, y de esta manera el vino no fermentaba. Entonces reducimos la fuerza del vino por medio de un colador. Entonces estos concursos de bebidas se trataba de beber, a ver quién bebía más vasos de vino, ¿verdad? Y la forma, o el vino que usaban más bien, era vino no fermentado o vino colado. De esta manera no fermentaba. Esto indica que usaban vinos a los que se les quitaba su potencia, o sea, no alcohólicos, al filtrar el mosto. En algunos casos, las personas llenaban sus estómagos con jugo de uva puro, ¿verdad? Bebían, y cuando ya no podían, lo desechaban con eméticos. ¿Qué quiere decir esto? Se bebían una sustancia que les provocaba el vómito. Por eso dice que era algo asqueroso, algo que no era de buen gusto. Ahora imagínese a un diácono tomando jugo de uva. Lo iban a relacionar con este tipo de personas, este tipo de personajes que bebían jugo de uva hasta más no poder, ¿verdad? Y luego lo devolvían el estómago. No era algo bien visto en la sociedad en aquellos tiempos. Un diácono no podía estar participando de estas cosas ni relacionándose con estas cosas. Tercero, estamos viendo punto 3. Otro punto, otra referencia en historiadores, Luciano de Samosata, del 115 al 200 después de Cristo aproximadamente, hace otra referencia también a esto. Un sátiro pagano refiere a esta práctica diciendo: vine como aquellos que beben jugo de uva o gleucos, ¿verdad?, hinchando su estómago, y ya después que lo hincharon de tanto beber jugo de uva, se toman un emético, ¿verdad?, algo para que los haga devolver el estómago. Eso es lo que hacían. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, si todo esto ocurría alrededor, ¿verdad?, en la sociedad alrededor, como nos dice Plinio, como lo dice Luciano, que era una costumbre que se hacían, unas competencias que se hacían, era mal visto ante la sociedad este tipo de actitudes de beber vino, ¿verdad?, no fermentado, jugo de uva no fermentado, hasta llenar su estómago, que se hinchara, y cuando ya no podía más, se tomaba esto que le provocaba el vómito. No era correcto, no era un buen ejemplo para otros cristianos que un diácono estuviera realizando tales actos. Es más, inclusive si se hiciera hoy en día, ¿verdad?, este tipo de concursos, creo que no sería bien visto que un cristiano estuviera participando de tales prácticas o imitando tales prácticas. Seguimos. Cuarto punto.
no dar mucho vino. También podríamos sugerir que Horace, del 65 al 8 a.C., habla de que bebían 100 vasos de vino fumigado. Ahora recuerde, otro de los métodos, o el cuarto método para que el vino no fermentara, era la fumigación. Lo vimos en los temas anteriores. Al parecer, también beber en exceso jugo de uva produce en las personas una falta de juicio, o los altera de igual manera que si bebieran menos cantidad de vino fermentado. ¿Por qué lo digo? Bueno, este historiador, ¿verdad? Horace dice: 100 vasos de vino fumigado me ponen borracho. Recuerde, vino fumigado era vino sin fermentar. Era el cuarto método de preservación de los vinos. Pero ¿cuánto tenía que tomar? 100 vasos. O sea, mientras que con vino fermentado te tomas, no sé, quizás 6, 7 vasos, dependiendo de tu complexión, tu estatura, tu peso, etcétera, tu edad. Y ya estás ebrio. Bueno, para llegar a ese estado de borrachera con jugo de uva natural, según Horace, dice que debe tomarse 100 vasos de vino fumigado. Dice, y me ponen borracho. O sea, dan el mismo efecto del vino fermentado, pero hay una diferencia. Y aquí va a ver usted por qué los de la antigüedad preferían emborracharse con jugo de uva sin fermentar que con fermentado. Y él mismo lo dice: me ponen borracho, pero sin clamor o pasión. O sea, me da la sensación de estar mareado, borracho, pero no me da los efectos que me da el vino fermentado, ¿verdad? La resaca, ¿verdad? Y esas actitudes negativas no lo tienen. Entonces, fíjese, 100 vasos de vino fumigado o vino sin fermentar ponían a las personas borrachas. Podría ser que el apóstol Pablo estuviera diciéndole a Timoteo: no seas dado a beber vino sin fermentar en exageración, porque también vino sin fermentar en exageración te pone borracho. Ahora, en el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 4, versículo 11, hay más pasajes, no voy a mencionar todos y cada uno de ellos, pero voy a mencionar los que me parecieron más interesantes. Oseas 4:11 dice: pero fornicación, vino, y la palabra hebrea ahí es yayin, que es vino fermentado, y mosto, tirosh, o jugo de uva. La palabra hebrea es tirosh, que para mosto o jugo de uva, quitan el juicio. Entonces lo que nos está diciendo Oseas es que tanto el vino fermentado como el mosto llegan a quitar el juicio a las personas. Los llegan a emborrachar, como dice Horace, ¿verdad? Llegan a tener ese efecto de embriaguez en nosotros. Aunque sabemos que el alcohol produce resaca y produce otras cosas que no produce el jugo de uva. Aunque sí ambos, tanto el fermentado, el yayin, como el tirosh, quitan el juicio. O te ponen ebrio, te ponen borracho. Seguimos. Una cita del Nuevo Testamento. Usted recordará esto, Hechos capítulo 2, versículo 13. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Recuerda que se levantaron después de que hablaron en lenguas. Se levantaron los 11 con Pedro y empezaron a hablar en lenguas. Dice, y cuando los oían hablar, muchos decían: ¿de dónde aprendieron este lenguaje? Sin embargo, otros decían, los acusaban y decían: están llenos de mosto. O sea, se inflaron ya las barrigas, ¿verdad? Que era la tradición de beber bastante jugo de uva hasta embriagarse. Por eso decía: están llenos. Pero si se fijan, no dice están llenos de oinos o vino fermentado. Aunque oinos es genérica, ¿verdad? Pero ni siquiera usa la palabra oinos, sino que se va a una palabra que hace referencia a jugo de uva, que es gleucos o mosto, como se traduce. Están llenos de mosto. Hechos 2:13, en la traducción del Nuevo Mundo 2019, dice: sin embargo otros se burlan ellos y decían: están llenos de vino dulce. Ahora, yo me pregunto, si el gleucos o el jugo de uva no embriaga,
¿Por qué Pablo no dijo, pues, ¿qué les pasa? Digo, Pedro. ¿Por qué Pedro no les dijo, pues, ¿qué les pasa? Están mal. Nadie se emborracha con jugo de uva. Están locos. Nadie se emborracha con mosto. Sin embargo, ellos sabían que sí se podían emborrachar con jugo de uva sin fermentar. Por eso Pedro responde de esta manera. No es así, dice Hechos 2:15, porque estos no están ebrios. ¿Pero por qué dijo no están ebrios? Si el jugo de uva no embriaga, lo que debió haber dicho Pedro es, están locos, el jugo de uva no embriaga. ¿Cómo se van a embriagar con mosto? Eso es ridículo. Nadie se embriaga con jugo de uva. Claro que sí se embriagan. Y necesitaban, como leíamos en este historiador, al menos 100 vasos, ¿verdad? Muchísimo, inflar la panza de tanto jugo de uva que bebían. Y los embriagaba. Y por eso, sabiendo esto, Pedro recurre a esto, a decir, no están ebrios, no están borrachos, como ustedes suponen. Y luego da su argumento, porque es la hora tercera del día. Para que estos estuvieran ya ebrios, debieron haber empezado desde muy temprano hasta ya tarde para que el vino les hiciera el efecto, el vino sin fermentar. Porque deberían de haber tomado muchísimo mosto. Sin embargo, es la hora tercera. ¿Cómo van a estar embriagados con mosto? Para eso debieron de haber pasado muchas más horas, beber muchos más vasos para poder estar ebrios, pero no están ebrios. Porque es la hora tercera del día. Entonces vemos que es una referencia a que también se podían embriagar con mosto o jugo de uva sin fermentar. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en este historiador que mencionábamos, Horace, ¿verdad? Diciendo que con 100 vasos de vino sin fermentar, él se ponía borracho. Entonces, el mosto vino, o vino nuevo, o jugo de uva recién exprimido, en exceso, quita el juicio. Igual como lo hace el vino fermentado en menor cantidad. Obviamente, para que te quite el juicio, debería ser exagerado lo que tomas de vino nuevo o de jugo de uva, para que llegues a ese punto que dice Horace, 100 vasos. Yo creo que aunque lo intentara no podría, son demasiados vasos para poder llegar a ese estado de éxtasis, de falta de juicio, de dañar, ¿verdad? Sus forma de razonar, de tener esa similitud como si hubieras bebido algo con alcohol. Obviamente el alcohol dispara más rápidamente esa situación, pero vemos que sucedía igual con ambos, con el fermentado en poca cantidad y el no fermentado si se bebía en mucha cantidad. Si el mosto se bebía en una cantidad excesiva, entonces te emborrachabas. Y por eso Pedro dijo, están equivocados, no están ebrios, es muy temprano para eso. Para que estuvieran emborrachados o ebrios con mosto, debió haber pasado más tiempo, debieron haber tomado durante más tiempo y ahorita es muy temprano, ¿verdad? Ustedes saben que eso necesita más tiempo, beber más cantidad, en más tiempo para llegar a lograr ese objetivo. Entonces, por eso concluyo, o es mi conclusión, que cuando Pablo le dice a Timoteo no dado al mucho vino, está haciendo referencia a vino no fermentado. Y le está diciendo no seas dado a mucho vino, en cuanto a los diáconos, que no se han dado a mucho vino, porque aquellos que bebían mucho vino, aunque no estuviera fermentado, podían llegar a tener ese efecto que ocasiona el vino fermentado, que es estar borracho, aunque no daba los efectos, como según Horace, de los que bebían vino alcoholizante. Entonces, conclusión, la moderación en la Biblia no es meramente una cuestión de grados, o sea, de qué tanto tomo, o qué tan poquito o mucho tomo. No, es cuestión de qué se bebe, no de cuánto se bebe. Entonces, si bebemos vino alcoholizante, es mal llamado en la Biblia, tiene mal reputación en la Escritura. En el Antiguo Testamento se distingue el mal vino del buen vino en muchos pasajes que ya estudiamos en videos anteriores. Entonces, no es cuestión de cuánto se bebe, sino de qué se bebe. Y aunque sea vino natural, o aunque sea miel, los excesos no son buenos.
Por eso le dice, si algún diácono bebe jugo de uva en exceso, no es apto. No debe ser un diácono. Porque beber, como vimos, ¿verdad? Por este último punto, beber, aunque sea jugo de uva en exceso, produce falta de juicio. Produce falta de juicio, produce borrachera. Así que en este pasaje Pablo está haciendo referencia a que un diácono no puede participar de beber en exceso vino sin fermentar. ¿Por qué? Bueno, resumiendo lo que hemos estudiado hasta ahorita en este video, porque beber vino fermentado sería un doble principio moral. O sea, no puede decirle, es malo para los ancianos, pero para los diáconos está bien. No funciona así. Entonces, lo que es malo siempre, sea para un diácono, para un anciano, para un miembro de la congregación, para cualquiera. Pecado es pecado. Ahora, tampoco, porque Pablo en otros pasajes no recomienda su uso recreativo, en el contexto tampoco. Pablo en ninguna ocasión dice, usen el vino como para compartir, para pasársela bien. No, Pablo no lo usa como recreativo. Al contrario, siempre alienta a todos los cristianos a que estemos sobrios. Y es lo que vamos a estudiar más adelante. ¿Qué es lo que Pablo nos dice? Ser sobrios. A los ancianos, a las esposas de los ancianos, a las personas de edad avanzada, a Timoteo, ¿verdad? Que sea un poco. También no era fermentado, por lo que es malo en lo mucho y es malo en lo poco. Entonces, si algo es malo delante de Dios, es malo, sea mucho o sea poco. También vimos que no era vino fermentado porque podría ser tropiezo para otros. Y aunque fuera no fermentado, el beber en exceso este tipo de vino también podría ser tropiezo para otros si lo miran embriagado con exceso de vino sin fermentar. Entonces, el principio sigue ahí. No se puede usar porque podemos ser tropiezo para otros. También porque aún las cosas buenas en exceso están prohibidas, como la miel, lo mirábamos. Aunque sean cosas buenas y autorizadas por Dios, están prohibidos los excesos de las cosas buenas. Porque las cosas malas ya de por sí están prohibidas. Mucho o poco está prohibido todo, la cantidad. No hay con que peco mucho, está mal. Peco poquito, está bien. No, pecado es pecado, está mal delante de Dios. Último, porque beber mucho vino sin fermentar era mal visto por la sociedad, por estos concursos que se hacían de beber hasta ya no poder y luego devolver el estómago. Y porque vimos también el cuarto punto, que también inclusive vino sin fermentar podría así embriagar y sacar de su juicio a los diáconos que iban a estar sirviendo en las cosas de Dios. Entonces, no está autorizado el uso del vino fermentado como uso recreacional. Por tanto, no dado a mucho vino, debe hacer referencia a no abusar del jugo de uva sin fermentar. Todo diácono no tiene autorización de abusar del jugo de uva sin fermentar. Porque esto va a traer consecuencias para sus hermanos, para él mismo. Va a estar con falta de juicio, va a caer en la borrachera por beber demasiado jugo de uva. Y eso no está bien delante de Dios. Entonces, en 1 Timoteo 3:8, no dado mucho vino hace referencia a no abusar del jugo de uva sin fermentar por los diáconos. Si un diácono era dado a vino, a beber mucho vino o jugo de uva sin fermentar, no es apto para ser tomado como un candidato a ser diácono. Y los ancianos, pues ni se diga, ni siquiera deberían de estar cerca, ¿verdad?, de donde se hacían estos tipos de cosas, ¿verdad?, de estar tomando en exageración vino sin fermentar y luego devolver el estómago. Pues no deberían estar ni siquiera cerca de ello. Mucho menos intentar, ¿verdad?, este tipo de acciones de beber muchísimo jugo de uva sin fermentar con la finalidad de emborracharse. Bien, espero que haya quedado claro este punto, que haya quedado entendido. Para mí es claro por las citas, registros externos, lo que nos dice la Biblia. Es claro que no podría el apóstol Pablo, estar diciendo por un lado, manténganse sobrios, y a otros diciéndole, no, ustedes no se mantengan tan sobrios, ustedes sí pueden andar medios. No, era igual para todos. Lo que es malo en esencia es malo siempre en mucha cantidad y en poca cantidad. Lo que es bueno en esencia
aunque Dios lo autorizó, tenemos que usarlo con moderación. Así es que tomen en cuenta estas explicaciones que hemos dado. Quizás usted aún así siga en desacuerdo y quizás usted aquí siga viendo en 1 Timoteo 3:8 una autorización para beber vino fermentado, intoxicante. Pero bueno, si hay una autorización, pues solamente le daría la autorización de beber vino con los grados de alcohol como los que se hace en la fermentación natural, y no le autorizaría, no estaría obteniendo la autorización para beber cerveza alcoholizante, ni para beber vodka, ni para beber tequila, ni para beber brandy, ni para beber ninguno otro. Estaría solamente encontrando la autorización para beber jugo de uva con los grados de fermentación que se hacían por el método natural. Entonces, usted sabrá, usted ya es un adulto, usted tome su decisión. Yo solamente le presento la información y mi conclusión aquí es que Pablo le está diciendo a Timoteo, que va a seleccionar a los diáconos: pon atención, que ese candidato a diácono no debe ser dado a mucho jugo de uva sin fermentar, a beber en exceso, porque eso trae consecuencias. Bien, Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión, y esté al tanto de las demás transmisiones que tenemos por ahí ya, en las que estamos trabajando en los demás videos. Todavía nos faltan algunos otros videos en cuanto a este tema. Esté al tanto también la próxima semana a más videos en cuanto a este tema y algunos otros temas que estaremos tratando. Por pronto me despido. Gracias por habernos acompañado. Dios le bendiga, el Señor le bendiga, Jehová le bendiga, y nos vemos en las próximas transmisiones. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino ilumina.